Mi nombre es Lucio Pérez y yo le voy a hablar un poco sobre la relación de la sexualidad. Relación con la reproducción, ovogénesis y espermatozoides en animales. La ovogénesis es el proceso de formación de gametos femeninos. Tiene lugar en los ovarios. Se ubica en los folículos ováricos, crecen y tienen modificaciones. Esto lleva a la primera división meótica, que da como resultado un ovacito primario, que contiene la mayor parte del citoplasma, y un primer corpúsculo polar. Su rol es llevar la mitad de los cromosomas totales de las especies. Los dos células resultantes efectúan la meiosis 2. Los ovacitos, esto tarda entre 1 o 2 semanas. Posteriormente se forma una célula grande que tiene la mayor parte del citoplasma y un segundo corpúsculo polar. Estos se desintegran rápidamente, mientras que la célula grande se desarrolla convirtiéndose en los gametos femeninos llamados óvulos. El gameto femenino queda estancado en meiosis 2, específicamente en metafase 2. La ovogénesis cuenta con varias o distintas fases que son proliferación, crecimiento y maduración. La proliferación. Durante el desarrollo embrionario, las células genitales de 6, los ovarios sufren mitosis para originar a los ovogonios. Crecimiento. En la pubertad crecen para originar los ovacitos de primer orden. Maduración. Los ovacitos de primer orden sufren meiosis. La ovogénesis comienza ante el crecimiento y se completa durante la vida reproductiva de la mujer, al ocurrir la fecundación. Espermatogénesis es el proceso de reproducción de los gametos masculinos, espermatozoides, que tienen su reproducción en los testículos, específicamente en los túbulos semíferos. Dentro de ellos destacan los siguientes procesos: proliferación, crecimiento, maduración y diferenciación. La proliferación. Las células germinales de los testículos sufren mitosis para que la cantidad de espermatogonios sea amplia. Crecimiento. Es esta etapa de las células sufren un interfase, crecimiento y duplicación de la cantidad de ADN, transformándose en espermatocitos. Maduración. Aquí los espermatocitos sufren dos divisiones celulares consecutivas. De la primera meiosis resultan los espermatocitos de condiciones celulares haploides y de la segunda los espermátidas. Diferenciación. Las espermátidas, ya que son haploides y de cromosomas simples, se les genera el flagelo y el acrosoma. Estas espermátidas, luego su transformación se le llama espermio. Micro y gametogénesis. Microgametogénesis es el proceso en la reproducción de la planta donde un microgametofito se desarrolla en un grano de polen hasta la etapa de desarrollo de 3 células. En las plantas con flores se representa con una célula madre de micróspora. Dentro de la antena de la planta se divide en 2 células, una célula estéril particular y una célula generativa o gametogénica, que se divide a su vez para dar 2 gametos masculinos. Pues la fase gametófica es relativamente corta y tiene un lugar en 2 fases distintas de desarrollo distinto y sucesivas que conducen a la formación de microgametófito maduro, grano de polen maduro. Estas fases son la microgametogénesis y la microsporogénesis. Megametogénesis. En las plantas superiores, angiosperma y gimnosperma, la megatogénesis es el proceso por el cual se forma la gametofito femenino o saco embrionario a partir de su gamespora haploide. El saco embrionario es la estructura que contiene el gameto femenino u óspera. En la gimnosperma, la megasperma funcional se divide por mitosis muchas veces, iniciando la formación del gametofito femenino. Gametos
son las células sexuales que reproducen las gónadas. Los gametos femeninos son los óvulos y los gametos masculinos son los espermatozoides. El gameto masculino tiene como función fecundar al óvulo y aportar la información genética complementaria al gameto femenino. La mujer al nacer puede tener unos 750.000 óvulos y van muriendo hasta la aparición de la menopausia, que suelen ser más o menos a los 50 años. Características estructurales y funcionales de los gametos. Los gametos reciben nombres diferentes según el sexo del portador y el reino animal u vegetal al que pertenece. En los animales, los gametos proceden de una estirpe celular específica llamada línea germinal, diferenciada en etapas tempranas del desarrollo, y se llaman óvulos al femenino y espermatozoide al masculino. Una vez fusionadas, producen una célula denominada cigoto o llamada huevo fecundado, que contiene dos conjuntos de cromosomas, por lo que es diploide. En las plantas, el gameto femenino se llama ófera y el polen es el gametofito masculino, en el interior del cual se forman dos gametos masculinos que fecundan la ófera. Los gametos son células compuestas por un solo juego de cromosomas. Tienen una versión única en la información genética que determina las características físicas de los individuos, que durante la fecundación se fusionarán con el otro gameto del sexo opuesto para formar el cigoto. A la formación de gametos se le llama gametogénesis. Los órganos que producen los gametos se llaman gónadas en los animales y gametongios en los organismos vegetales. La célula resultante de la fusión de los gametos reúne los cromosomas de ambos, así que los gametos suelen ser células haploides en organismos diploides como los animales. La formación de los gametos implica un proceso de meiosis con su correspondiente reproducción cromosomática. En organismos haplodiplontes como las plantas, los gametos son producidos por una fase haploides, gametofitos, mientras en la fase diploides, esporofitos, producida precisamente a partir de la fecundación, la que produce esporas por meiosis. La fecundación en animales es interna y externa. La fecundación es el proceso por el cual se lleva a cabo el transporte y fusión de dos células sexuales, gametos, para dar lugar a un nuevo individuo. La fecundación no es igual en todos los animales y se puede diferenciar en dos tipos: fecundación externa y fecundación interna. El tipo de fecundación dependerá de si la fusión de los gametos se reproduce dentro de los parentales, fecundación interna o fuera de él. En el medio externo, fecundación externa. La fecundación es el proceso por el cual se lleva a cabo el transporte y fusión del óvulo y el espermatozoide. A este proceso concreto de fusión del óvulo y espermatozoide se denomina singamia. La fecundación interna es cuando la unión de los gametos, el espermatozoide y el óvulo se realiza dentro del cuerpo de la hembra, en el útero o matriz. El macho deposita sus espermatozoides dentro del aparato reproductor de la hembra. La fecundación externa, la fecundación es cuando la unión de los gametos, el espermatozoide y los óvulos se reproducen fuera del cuerpo de la hembra. Los gametos femeninos y masculinos se fusionan fuera del cuerpo. Los tiempos de liberación de los gametos deben coincidir porque el tiempo de vida de estos es muy corto. La fecundación externa evita el desgaste y carga física que implica la fecundación interna. Permite un desarrollo de los huevos y las crías lo más seguro posible, teniendo en cuenta el entorno en el que habita.
No tiene necesidad de cortejo, exceptuando casos como algunos anfibios. Ventajas de la fecundación interna: protección de los depredadores y de la deshidratación. Tomar una decisión sobre las condiciones de la reproducción, como el lugar y el tiempo. Protección de los huevos en tierra firme. La elección de la pareja femenina que le da la capacidad a la hembra de elegir a su pareja antes y después del apareamiento. Polinización en planta. El proceso que se desarrolla desde que el polen deja el estambre es el que ha sido generado hasta que llega al pistilo para que germine. La polinización en la planta se reproduce cuando el polen transporta solo desde el estambre hasta el estigma de la flor. También se dice que la transferencia de grano de polen de la parte masculina de una flor se denomina antena y de la parte femenina se denomina estigma de otra o de la misma flor. Existen tres tipos de polinización: anemofilia, hidrofila y zoofilia. La polinización para las plantas es importante, ya que el intercambio de polen entre las flores tiene el objetivo de la reproducción. Es el proceso fundamental para el mantenimiento de la vida sobre la tierra. Fecundación en planta. Una de las peculiaridades más notables de la angiosperma es el proceso de la doble fecundación, por el que dos células espermáticas se unen, una con la ovocélula o la otra con el núcleo endospermo, produciendo un doble cigoto denominado diploide. Proceso y mecanismo. El desarrollo embrionario vegetal es un proceso que ocurre después de la fertilización de un óvulo para reproducir un embrión vegetal completamente desarrollado. Esta es una etapa pertinente en el ciclo de la vida de la planta, seguida de la latencia y la germinación. El desarrollo embrionario de la planta da como resultado una forma inmadura de la planta que carece de la mayoría de las estructuras como hojas, tallos y estructuras reproductivas. Sin embargo, tanto las plantas como los animales, incluso los humanos, pasan una etapa filotópica que evolucionó de forma independiente y que provoca una restricción de desarrollo que limita la diversificación morfológica. Tejidos embrionarios en plantas y animales, ubicación y función. Los principales tejidos vegetales son tejidos meritemáticos o meristemos. Son los tejidos embrionarios encargados del crecimiento, tanto en grosor como en longitud. Se encuentran ubicados en el extremo de las raíces y los tallos. Tejido fundamental o parenquima es el encargado de la elaboración y el almacenamiento de los alimentos. Tejido protector o tegumento es el que protege a la planta del medio externo y también de los microorganismos, formada por las células vivas, el súber por células muertas. Tejido conductor es el encargado de transportar las sustancias nutritivas o savia. Sus células son alargadas y se unen formando tubos. Tejido de sostén o mecánico le da la rigidez necesaria a los vegetales. El colenquima tiene células vivas y el esquerenquima contiene células muertas. Tejido epitelial tiene las células aplanadas, muy juntas, sin espacio entre ellas. Recubre el cuerpo por fuera y por dentro y lo protege. También produce sustancias. Tejido conjuntivo. Sus células presentan formas muy variadas, tienen espacios entre ellas en las cuales existen abundantes sustancias intercelulares y cumplen funciones tales como protección, sostener, defensa y reserva. Tejido muscular son células que tienen forma de hueso muy largas y denominan fibras musculares. Hacen posible el movimiento porque tienen capacidad de contraerse y relajarse.
Clasifica en liso, esquelético y cardíaco. Tejido nervioso. Genera y transmite el impulso nervioso que permite la relación con el medio externo. Sus células, los neuronas, son las especializadas del organismo y tienen formas estrelladas con muchas ramificaciones. Muchas gracias.